He sido, desde el primer aliento de mi vida, una guerrera. ¿Qué alma no lo es? Llegué a la tierra con las manos cerradas, la mirada velada, el corazón ansioso por existir, los sueños incubados en lo profundo y en una misteriosa paradoja, con la clara conciencia de quién era, para qué había nacido, con qué y con quién contaba, y la sabiduría espiritual que me decía que en el amor, la entrega y el servicio tendría en este mundo los mayores motivos para vivir. Pero al quedar inmersa en las determinaciones y condicionamientos de una cruda realidad materialista, reflejada en los ojos del temor, el control y la necesidad, dominada por básicos instintos, la sobrevivencia, el falso orgullo, el celo, la envidia, el poder, la saciedad, sin darme cuenta, esa luz que me animaba y que era tan nítida en el brillo inocente de mis ojos cuando era una bebé, se volvió sombra y se creció conmigo en una forma turbia, oscura, nebulosa, con una identidad que no era verdadera, vanidosa, arrogante, egoísta, a veces miserable, sin plena claridad del para qué. Y así, con la emoción al límite y pensamientos que reflejaban mi total inconsciencia, tomé una senda angosta y en forma irracional, casi suicida, me fui metiendo en ella hasta lograr perderme en aquel peligroso pasadizo que me precipitó al fondo del abismo, llena de dudas, muerta de frío, desamparada y triste, sin destino y sin fe. Y me dejé llevar por la corriente hasta llegar a ahogarme y perecer. Sentí cómo moría, viendo penosamente cómo se terminaba mi existencia en una forma lamentable y ruin. Pero surgió una mano poderosa que levantó mi ser de aquel cieno mortal y me insufló su aliento, devolviendo a mi alma su primigenia luz. Y se fueron abriendo los nuevos horizontes con perfiles magníficos de esperanza y bondad, de fuerza y valentía, de coraje y pasión. Y al caerse la venda de los ojos, pude, finalmente, volver a ver el brillo de la vida y los rayos del sol. Y el dueño de esa fuerza poderosa me entregó una armadura y un escudo en el que están grabadas las consignas que orientan mi existencia, dándome identidad, verdad, justicia, amor y libertad. Y me puso en la mano una espada templada de 2 filos que me exige carácter y gran serenidad. Y me puso en los labios una oración de vida y compasión. Y me puso en el pecho la llama inextinguible del amor, para que centre mi ser en lo que importa a los ojos de Dios. Y aquí voy, ahora más consciente de mi imperfecta humanidad, limitada, dubitativa y gris, y al mismo tiempo sensible, valerosa, fortalecida y bella, como una flor de lis finamente bordada en mi estandarte
que siempre me recuerda la determinación que debo yo tener para librar la mayor de mis batallas, la lucha contra mi propio mal. Debo dejar de pensar solo en mí misma, egoísta y banal. Parar de consumir en infiernitos el fuego inmenso de mi mejor pasión. No discutir por todo para llegar a nada, en ánimo de imponer mi propia necedad. Tener oídos prestos y una mirada clara a la vida del otro en su necesidad. Tomar control de la raíz del miedo, que hace ya tiempo va persiguiendo mi alma, queriéndola atrapar. No dejar que gobiernen mi existencia el odio y el rencor, ni que se queden a vivir conmigo la melancolía y la frustración. Confortar el dolor de aquella vieja herida y ser bálsamo suave para mi corazón. Ser humilde y sencilla, sin dejar por ello de defender lo propio y mantener un legítimo sentido del honor. Recordar que el amor es mi baluarte, para así perdonar las fútiles afrentas que alguien me causó. Reconciliarme interna y socialmente, trascendiendo las penas, solventando las faltas, valorando en la historia lo mucho que me dio. No guardar cosas viejas que solo en el pasado tuvieron su motivo y su razón. Vivir en el presente y darle a mi existencia los mejores sentidos para existir feliz. Saber que en el futuro hay una y mil razones para seguir viviendo y que lo que hoy elija con mi sabiduría se verá co-creado con todo el universo con la ayuda de Dios. Descubrir que ser niña fue muy hermoso. Ser joven fue más bello aún. Y haberme convertido en esta que yo soy, con mi luz y mi sombra, es todavía muchísimo mejor, porque puedo desempeñar con gran autonomía y un enorme sentido de responsabilidad los roles que me dan identidad y pertenencia, porque yo soy señora de mí misma, soberana del alma, rosa de mi Señor. Y así, cuando resuelvo mi conflicto interno, poniéndole valor a mi conciencia, logrando armonizar la intensa compulsión que subyace al esfuerzo por trascender, sin ánimo de ser querida por los míos o aceptada por los que no lo son, apreciada por unos o bien reconocida por los otros, necesitada por los que no lo piden, legitimada por los que ya no están. El mundo entero se llena de sonrisas, de cantos, de alegría y esperanza que entono con los ángeles a una sola voz. Y mi esencial naturaleza se esclarece y se integra en mi centro, avivando en mi pecho la llama inextinguible del amor, sublimando mi alma en un estado diáfano de paz inagotable para dársela al mundo mientras habito en él, como si fuéramos los dos uno y el mismo, en un solo latido, en un breve suspiro, en el eterno ser.